Bienvenidos a Innosfera, el podcast de ciencia de datos. Hoy hablamos con Alejandro, él es ingeniero de IA generativa en Accenture y especialista en agentes, y vamos a bajar a tierra un concepto del que todo el mundo habla. ¿Qué es realmente un agente? ¿En qué se diferencia de un workflow clásico? ¿Cómo se orquesta un enjambre de agentes? ¿Y qué implica en latencia, coste y mantenimiento? Veremos el recorrido desde los primeros chatbots hasta las arquitecturas actuales. ¿Por qué darle demasiada libertad a un agente puede salir muy caro? Y los dos enfoques que se están usando hoy en día para orquestarlos. También traemos casos reales de banca, automatización interna y el nuevo Commerce Protocol de OpenAI para vender directamente desde un chat. Si quieres montar tu primer sistema de agentes o simplemente quieres saber cuándo te venden algo que no tiene valor, este episodio es para ti. Comenzamos. Alejandro, bienvenido a Enosfera. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Hoy ha sido un día duro, pero bueno, aquí estamos. Sí, me comentaste que trabajas en remoto, ¿no? Sí, Estás en eso es. remoto. Estoy en Palma y ahora mismo estoy trabajando para la oficina de Accenture de Málaga, ¿no? Entonces, bueno, estoy Sí, en trabajar remoto. en remoto desde Palma suena a lujo, pero también que en trabajar en remoto sabemos que los horarios se difuminan mucho cuando estás en remoto. Total, total. Hace falta disciplina y eso, pero sí, muy bien. Vale, pues nada, hoy tenemos un episodio más bien técnico, o sea que prepararos los más fanáticos de los datos. Y pues nada, para empezar un poco a hablar sobre ti, lo que haces y sobre todo lo que vamos a poner hoy en contexto. Pues cuéntanos un poco quién eres, cómo has llegado a donde estás ahora mismo trabajando puramente en inteligencia artificial, Ujú. un poco para enmarcar este episodio. Genial. Bueno, pues yo estudié el doble grado de informática y matemáticas. Estudié en Granada. Y mientras que estudiaba, sobre todo yo entré por la parte de matemáticas, ¿no? Y sí que es verdad que vi un cambio muy grande con respecto a lo que me enseñaban en el instituto, ¿no? Porque yo pensaba que iba a haber algo mucho más aplicado y lo que encontré fue un cambio en la forma de pensar. Pero no terminaba de ver muy bien cómo se aplicaba eso en el mundo real, ¿no? Y fue gracias a que estudiaba también informática y sobre todo en los últimos años ya, cerca de terminar, cuando empecé a ver asignaturas como Machine Learning y demás, y empecé a verle una aplicación práctica a toda esa teoría que me habían dado en estadística y demás. Y fue cuando empezó a gustarme este mundillo, ¿no? Entonces, bueno, cuando empecé mi etapa profesional, intenté trabajar lo antes posible de esto. Entonces, la primera oportunidad que me surgió fue en una empresa en Granada, que era una empresa belga, se llama Impulse for You, y ahí estuve trabajando como desarrollador, donde, bueno, aunque no era tanto relacionado con inteligencia artificial y datos, sí que aprendí mucho sobre arquitectura, sobre buenas prácticas de programación y demás y me permitió dar el paso a la empresa empezó a ver que, bueno, se encargaba a la digitalización de documentos, ¿no? Y a la extracción de información de documentos manuscritos y demás. Y entonces, Ujú. pues empezaron a utilizarse ciertas herramientas de inteligencia artificial y ahí fue donde vi un poco el filón para meterme en ese mundillo y empezar a ¿En qué año trabajar. fue más o menos? ¿El qué? ¿En qué año fue Esto aproximadamente eso? estamos hablando de 2022 cuando terminé, o sea que sí, 2022-2023, esa época. Ujú. Y bueno, entonces empecé a trabajar utilizando estas herramientas de inteligencia artificial y vi que, bueno, que estaban muy interesantes, veía el potencial que tenía porque se estaban empezando a utilizar los modelos de lenguaje, ¿no? ChatGPT y demás para extraer esta información de documentos y tal. Y entonces dije, ¡buah! Esto me gusta mucho y me gustaría estar en la parte de las empresas que utilizamos para extraer esta información, ¿no? Y entonces me empecé a preparar por mi cuenta haciendo cursos en Coursera, ¿no? De esto de Deep Learning AI, Ujú. certificándome y demás. Y me surgió la oportunidad de trabajar en Accenture, ¿no? Vi la oferta de trabajo para un puesto de ingeniero de IA generativa y apliqué. Y bueno, pues me llamaron, las entrevistas fueron bien y ya pues empecé a trabajar de eso, ¿no? Y nada, pues a día de hoy soy ingeniero senior en inteligencia artificial y generativa, sobre todo en Accenture. Me he especializado en el área de agentes y ahora mismo pues estoy liderando un equipo aquí en España en un proyecto internacional que está desarrollando pues algunas pruebas de concepto, ¿no?
con agentes. Interesante, sí, el perfil de usuario, o sea, de estudiante de una carrera tipo matemáticas, física, en algunos casos, como más abstractas, ¿no? Que son científicas, pero no aterrizan lo que se estudia o de lo que Total. se habla. Es bastante habitual y a mí pues, me gusta que estos perfiles vayan a aplicaciones reales, porque, a ver, si eres un apasionado de la investigación y te encanta vivir entre conceptos, pues genial, pero la Sí, idea sí, de sí. aplicarlo en algo, yo creo que a la mayoría de gente le suele gustar mucho más. Total. Y también considero que te cambia mucho la forma de pensar, ¿no? Estas carreras tienen una cosa muy buena y es que esa abstracción que te dan y esa forma de plantear una solución a los problemas de una forma así un poco más creativa, creo que nos da un valor muy grande y que agradezco un montón. Vamos, yo no me arrepiento de Mm. nada de haber estudiado matemáticas. Sí que lo he pasado en algunas ocasiones un poco mal, pero nada, nada, valió la pena totalmente. Sí, en algunos casos se pasa un poco mal, pero bueno, al final te da esa perspectiva que otras carreras no te dan y esa forma de resolver problemas que tanto se valora. Al final, Exacto. cuando entras a una consultora como tú, Accenture o alguna otra, estas carreras técnicas las valoran un montón, imagino. Ujú. Total, total. Valoraron mucho el hecho de que hubiese estudiado matemáticas, sí. Y vi que había muchos matemáticos también en el equipo y gente que venía también de física y demás. O sea que sí, es un perfil muy valorado. Hacemos una pequeña pausa para hablar de 4Geeks Academy, socio formativo de Innosfera. Si llevas tiempo pensando en dar el salto a ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial, esto te interesa. En España, las titulaciones y perfiles tecnológicos son de los que más empleo consiguen y el sector digital no deja de crecer. Esto se traduce en demanda de perfiles como Data Analyst, Data Scientist o Data Engineer y salarios muy competitivos que aumentan con la experiencia. Los datos ya están en todas partes: marketing, finanzas, logística, sanidad, y hace falta gente que sepa darle sentido. El Bootcamp de Data Science, Machine Learning e Inteligencia Artificial de 4Geeks son 18 semanas con clases en directo 3 días por semana con profesores que trabajan en el sector. En este bootcamp trabajarás con proyectos reales para construir un portfolio que te abrirá las puertas de ese nuevo empleo que estás buscando. Entre 8 y 9 alumnos de cada 10 consiguen trabajo al terminar el curso. Y aquí viene lo realmente interesante. Innosfera te da una beca de 2.400 euros para inscribirte. Esta es sin duda la señal que necesitas para dar ese salto a ciencia de datos. Para conseguir la beca, suscríbete a la newsletter de forma totalmente gratuita y te enviaré un código que podrás canjear al aplicar al curso. Puedes encontrar el link en la descripción de este episodio o en nuestras redes sociales. Si ahora mismo no es tu momento, compártelo con esa persona de tu equipo o tu círculo que sabes que quiere empezar en el mundo de la ciencia de datos. Cualquier perfil es bienvenido. El equipo de 4Geeks Academy resolverá todas tus dudas antes de empezar para que solo tengas que preocuparte por aprender. Esta promoción es solo válida en España. Simplemente suscríbete a la newsletter de Innosfera y por ahí te enviaré el código. Y ahora volvemos con el episodio. Vale, pues nada, vamos a entrar un poco al tema del episodio, que es un poco de modelos de lenguaje, agentes de inteligencia artificial. Ya tuvimos un episodio sobre esto, el 7, pero sí que hoy queremos tratarlo un poco más desde la base, de cómo surge históricamente estos agentes, explicar un poco también los LLM, porque nunca está de más volver a explicar un poco todo esto. Y pues nada, dale caña, Claro. cuéntanos un poquillo sobre este origen. Pues sí, yo creo que es importante lo que comentas porque hemos visto sobre todo en los últimos años un boom vamos, en todo el tema de la inteligencia artificial, y que todo va como muy deprisa y parece que de año en año pues salen un montón de cosas y muy nuevas, ¿no? Entonces, por hacer un poco un recap de todo esto que ha pasado en los últimos años, habría que remontarse al año 2017, que fue cuando salió el paper de Attention is All You Need, ¿no? Este Ujú. paper fue el que cambió el paradigma porque gracias a él se presentó la arquitectura de modelo Transformer, ¿no? Que dentro del área de la inteligencia artificial que se encarga del procesamiento del lenguaje natural, pues supuso un antes y un después. A partir de ese momento se empezaron a crear modelos con una capacidad de entender el lenguaje natural muy elevada, donde el test de Turing, ¿no? Para quien no lo sepa, bueno, es un test que propuso Turing al principio en los 50 o así, cuando se empezó el tema de la computación y demás, que consiste en poner a una persona a hablar con dos sujetos, uno que es una máquina y otro que es una persona, y ver si esa persona es capaz de diferenciar cuál es la máquina y cuál es la persona humana, ¿no?
Pues bueno, hasta este momento, hasta 2017, eso era un test complicado de pasar por la mayoría de chatbots, ¿no? Pero con este tipo de modelos empezamos a ver que en conversaciones cortas sí que lo podemos pasar, ¿no? Y de forma bastante sencilla. Entonces, claro, estos modelos son entrenados sobre toda la información disponible que hay en Internet. Y entonces tienen un conocimiento general muy grande de todo lo que hay, ¿no? Entonces, empieza a haber, sobre todo en esos primeros años de 2017 a 2020, con la salida de GPT-3 y esos modelos, empezamos a ver que tienen un potencial muy grande a la hora de redactar informes, de ayudar con la programación en el código. Y entonces, pues claro, al ver esto, el siguiente paso natural que se da es un paper que sale donde se presenta el algoritmo del RAG, el Retrieval Augmented Generation. Este paper lo que viene a decir es que cuanto más contexto le das de tu problema a un modelo de lenguaje, más precisa es la solución que te da. Parece Entonces, obvio, ¿no? A simple vista, claro, pero parece obvio, pero claro, fue todo un hito porque la mayoría de cosas que revolucionan el mercado, la verdad, nacen de una idea que dices tú, pero bueno, cómo no se nos ocurrió esto antes, ¿no? Si este cajón, pero efectivamente, se le tiene que ocurrir a alguien y tiene que escribirse. Y entonces, pues claro, la idea es, muy bien, tenemos claro que si yo cojo y le doy un texto, pues médico, por ejemplo, a ChatGPT y le doy una pregunta sobre este tema, me lo va a saber contestar mejor que si no se lo diera. Pero ¿cómo elegimos de forma dinámica qué texto le pasamos para que la respuesta que nos dé sea más precisa, ¿no? Y entonces, pues bueno, este algoritmo, el RAG, viene a solucionar ese tema, ¿no? Con ayuda de bases de datos vectoriales, pues se intenta dibujar en un espacio vectorial, digamos, toda la información especializada, de forma que cuando el usuario hace una pregunta, se nos ubica esa pregunta dentro del espacio vectorial, recogemos aquellos fragmentos de texto de esos vectores que están relacionados con el tema, enriquecemos el prompt con este texto y entonces la respuesta del modelo es mucho más precisa, ¿no? Con esto se consigue la creación de modelos que sin necesidad de entrenarlos, porque bueno, son modelos muy grandes y requieren una capacidad de cómputo muy grande si se quiere hacer un reentrenamiento sobre un conjunto de datos nuevo. Pues sin necesidad de hacer este reentrenamiento conseguimos especializar a estos modelos en algunas áreas, ¿no? sería como Entonces, una especie sí, de herramienta que pueden utilizar los modelos para obtener la información, algo como sí, externo a ellos. No es el propio LLM, sino exacto. algo aparte. Es una información extra que le podemos aportar. Entonces, como tú bien dicho, has dado ya el paso al siguiente tema, que son las tools o las herramientas. La siguiente revolución que hubo en el tema de los LLMs es el hecho de decir, bueno, ¿y si ahora le damos la oportunidad a nuestro modelo de poder llamar a un recurso externo cuando lo necesite? Como, por ejemplo, pues buscar en Internet. Imaginemos que la información que nos han pedido pues no está en nuestra base de conocimiento. Podríamos decirle al modelo que haga una búsqueda previa en Internet, recoja toda esa información y de nuevo aplicando la misma filosofía de RAG, si ya tenemos un contexto mejor, pues el modelo va a responder con mayor precisión, ¿no? Entonces, esto supuso también una revolución porque ya los modelos no solo tenían la capacidad de especializarse en un tema, sino que eran capaces de interactuar con el entorno y de resolver un problema pues mediante digamos, una interacción entre la base de conocimiento que tienen, las herramientas que les podemos poner a nuestra disposición, que bueno, he dicho búsqueda en Internet, pero podría ser también conectar nuestro sistema con pues, una base de datos o con una API de algún proveedor que estemos utilizando y acceder a la información, ¿no? de esta base de datos o ejecutar los procesos que expongan esa API. Y entonces aquí ya surge la idea de decir, bueno, pues, ¿por qué no hacemos agentes, no? Que los agentes, como bien se dijo en el episodio anterior, es un concepto un tanto difuso, pero como yo lo Ujú. entiendo es cómo encapsulamos una funcionalidad específica que utilice inteligencia artificial y la tenemos acotada. Es decir, porque si hacemos un agente que es especialista en ser un experto en nutrición, por ejemplo,
Estamos cogiendo toda la información relativa sobre nutrición, se la damos a esa gente como una tool que pueda consultar, ¿no? O mediante un algoritmo de RAG. Y entonces creamos una pieza donde tenemos un experto en ese área, ¿no? Pues eso es a lo que yo denomino un agente, ¿no? De forma que ese agente no te va a responder sobre nada que no sea de nutrición, en este caso. Entonces, pues claro, se empiezan a crear estas piezas y las empresas empiezan a ver que, claro, igual que hago un agente especialista en nutrición, un agente especialista pues en conectarme con la base de datos de Amazon o con una base de datos de nuestro cliente o lo que sea, ¿por qué no hago un agente que con inteligencia artificial me orquesta a mis agentes y es capaz de ir dirigiendo, pues en función de la tarea que le llegue, pues quién es el que va hablando después, ¿no? Y entonces aquí empieza el concepto de los sistemas multiagente y la orquestación, ¿no? Que es el punto en el que estamos. Porque nos hagamos una idea así de las fechas, lo que he comentado del RAG es en torno a 2020, 2020-2022. El tema de las tools empezaron a salir en 2022-23 y a partir de 2024, al menos en mi caso, es cuando yo tengo ya, bueno, cuando empezamos a ver el tema de los agentes y se empieza a hablar de orquestación y todo esto, ¿no? Y bueno, y hoy en día la fase en la que estamos, que es la última, es la creación de estándares, ¿no? Porque al final cada empresa ha empezado a hacer los agentes a su forma. Hay un montón de frameworks, un montón de recursos que podemos utilizar para crear agentes. Y entonces, bueno, pues ha surgido la necesidad de tener que ponernos de acuerdo entre todos para comunicarnos entre nosotros, ¿no? Y que la empresa Google pueda poner sus agentes al servicio de Accenture en este caso o de cualquier otra empresa para que entre ellos colaboren, ¿no? Para resolver problemas mayores. Y ese es el punto en el que estamos. Esto sería un poco el Mm. repaso histórico. Sí, la verdad que estos últimos minutos son para subirlo a YouTube directamente como vídeo de 10 minutos y resumen de la IA hasta hoy. La verdad que sí, ahí genial. Entonces, yo veo una evolución como muy natural, ¿no? Empezamos con chatbots que no o sea, se diferencia claramente si es un ordenador o es un, un ser humano, cuando eran los modelos más básicos. Luego se empiezan a entrenar mejor con más información y ya cuesta más diferenciar si es un humano o un ordenador. Y conforme va pasando el tiempo, pues se da acceso a internet, a herramientas, como es una evolución muy natural del momento cero a donde estamos hoy. Exacto, sí. Et- De hecho, ahora que lo comentas, a mí me resulta muy similar a lo que sería una persona. O sea, al final nosotros lo primero que hacemos es aprender el lenguaje, aprendemos a hablar. un bebé, ¿no? Un Exacto. bebé que va creciendo. Lo primero que hacemos es aprender a hablar, luego ya hacemos durante el instituto, el colegio y demás, adquirimos un conocimiento genérico, más o menos de todas las áreas. Luego con la universidad y todo esto nos especializamos en una materia, un poco con lo que queríamos hacer con el RAG. Y luego ya pues aprendemos ciertas habilidades como podrían ser las tools que nos permiten pues utilizar herramientas, ¿no? Pues el ordenador, el saber escribir en cierta máquina, usar ciertas máquinas especializadas que nos permiten aumentar, ya no solo usar nuestro conocimiento, sino encima aplicarlo en acciones, ¿no? Sí, y esto es inevitable pensar que si va siguiendo así esta evolución natural de estos modelos de lenguaje barra IA agéntica, el AGI, la inteligencia artificial general, Artificial General Intelligence, Sí, esta gran, este gran concepto, ¿no? De que va a poder resolver todo y esta supería, ¿no? Por decirlo de sí, alguna forma, sí, para sí. poder darte una definición un poco más exacta. Y yo lo comparo con esta evolución que ha tenido y el tema de los agentes sobre todo, donde la AGI entiendo que debe ser algo que entienda sobre todo y pueda resolver casi cualquier tipo de problema de forma multimodal o como sea. Y lo veo comparado con los agentes que son pues como partes más pequeñas del todo, que se subdivide lo que es la IA y se especializa en diferentes sectores, y lo veo un poco contradictorio en ese sentido. No sé si los agentes van en dirección contraria a lo que sería una AGI o la AGI no va por ahí. Yo creo que estará todo relacionado, porque al final esta superinteligencia a lo mejor no es como tal un único ente, sino que sería un superorquestador, digamos, que lo que sabe hacer es saber en cada momento a qué agente tiene que llamar para resolver una tarea, ¿no? Entonces,
De hecho, por Tendríamos infinitos agentes. exacto, podríamos tener infinitos agentes o incluso podría darse la casuística de que los cree, ¿no? Si no tiene un agente que resuelva un tema, pues a lo mejor que sea capaz de crearlo o de proporcionarle la información que necesita para ponerlo a funcionar pronto y a empezar a aprender de su misma experiencia y demás, ¿no? Creo que iría más por ahí, pero bueno, eso al final es mi opinión, Mm. sí. Sí, eso lo primero que viene a la mente es gasto en data centers, computación y todo esto, porque Sí, 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 sí. esto requiere mucho de Exacto. hardware. Sí, sí, sí. Sobre todo ya el tema de tener, la mayoría de empresas, sobre todo si trabajan con datos sensibles, ¿no? Quieren tener el control de dónde se ejecutan estos agentes, ¿no? Entonces se suele pedir que se desplieguen en entornos de cliente y demás, y para eso, como tú comentas, hace falta computación. Puede ser que se utilicen modelos de fuera, de empresas como OpenAI y demás, en cuyo caso a lo mejor no es tan heavy la computación, digamos, pero sí que podrían pedir que el modelo lo quieran también en su infraestructura, en cuyo caso, pues sí, a nivel de computación sería elevado, sí, el coste. Mm. Sí, la verdad que eso algo a tener en cuenta siempre. Ujú. Vale, pues vamos a centrarnos otra vez un poco en el tema de agentes, que es un poco lo que queremos cubrir hoy, aunque como veis, pues nos vamos por las ramas en cuanto podemos. Sí, sí, total. Cuéntanos un poco más lo que sería, cómo funciona realmente un agente, cómo podemos entender bien Sí. en qué momento entra en juego, cómo actúa, cómo hace esas cosas que hace realmente. Sí, pues mira, aquí hay un artículo que sacó Anthropic, que lo referencio siempre que se me pregunta sobre este tema, que se llama Building Effective Agents, algo así, creo recordar. Y te explica muy bien eso, qué es un agente, bueno, cuál es el concepto que tiene Anthropic de agentes y cómo entra en juego o en qué se diferencia de un workflow de IA, ¿no? Y entonces aquí te explican en este artículo básicamente que tenemos, por un lado, los workflows de IA, que es algo que yo personalmente pienso que la mayoría de veces es lo que se hace, muchas veces pensando que estás haciendo sistemas de agentes, pero realmente son workflows de IA, que ¿Qué son sería exactamente, por poner un ejemplo? Sí, bueno, Sí, adelante. exacto. El ejemplo sería el siguiente. Imaginemos que sabemos un proceso que tiene una serie de pasos que son siempre los mismos y se realizan en un orden secuencial, ¿no? Que podemos pintar en un grafo, ¿no? Pues imaginemos, por ejemplo, cuando queremos encontrar un proveedor, pues primero analizamos la lista de proveedores disponibles, seleccionamos el mejor, aplicamos la técnica que tengamos en nuestro para evaluarlo y finalmente mandamos un correo pues para crear un contrato, ¿no? Con esa persona o con ese proveedor. Imaginemos este workflow, ¿no? Es siempre fijo. Entonces, aquí como tal, lo que se podría considerar agentes es, bueno, pues creo un agente que primero me analiza los proveedores, creo un agente que me redacta el correo, que me estudia pues las distintas métricas sobre las que medimos la calidad de cada uno de ellos, ¿no? Pero al final, como todo esto se ejecuta de forma secuencial y demás, y no es más que ir involucrando ciertas llamadas a modelos o a tools en el proceso, no lo veo tanto como un sistema de agentes, más que nada porque esa pieza de por sí sola, el agente que me analiza los proveedores, a lo mejor no tiene mucho sentido fuera de ese workflow, ¿no? No es un ente independiente que a lo mejor interactúe con su entorno. Entonces, lo veo más como un grafo dirigido, un workflow de inteligencia artificial, donde tenemos una serie de pasos que se llaman en orden y en cada uno de esos pasos realizamos una tarea. Puede ser herramientas como Make, N8N y todas estas. ¿Es lo que te refieres exactamente o Exacto. similares, no? Similares. Lo que pasa es que en estas herramientas como en N8N sí que te permite involucrar un agente en el proceso, ¿no? Un Vale, conce- no un- necesariamente, No pero necesariamente, pero podría. exacto. Si digamos eliminamos esa pieza de NHN que te permite insertar agentes, lo que se suele crear ahí, efectivamente, lo considero más un workflow de inteligencia artificial. Sí. Ujú. Y luego, sin embargo, un agente es una pieza que por sí, por lo menos según lo que comenta este artículo y lo que yo pienso también, es una pieza que por sí debe tener sentido y debe ser capaz de interactuar con su entorno y que tenga sentido hablar con él de forma independiente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, un agente podría ser pues un chatbot de atención al cliente en una empresa, otro que sea un asistente del equipo de operaciones y otro que tengamos de asistente del equipo de desarrollo, ¿no? De forma que tú tienes sentido hablar con cada uno de ellos por separado, tendrán sus propias tools, sus propias bases de conocimiento y demás, y tendría sentido a lo mejor tener un orquestador
que no sigue siempre unos pasos definidos para llamar a uno o a otro, sino que dependiendo de lo que le ha llegado al usuario, pues te pone en contacto con atención al cliente, te pone en contacto con el equipo de operaciones, te pone en contacto con el de desarrolladores, dependiendo un poco del contexto y del entorno, ¿no? Es lo que viene a decir el paper y yo la verdad es que lo suscribo. Mm. Sí, tiene sentido, algo así Claro. especializado. Y entonces, nada, aquí un tema importante es cómo este agente orquesta, ¿no? Cómo coge este agente y dice a quién le debe mandar la tarea en cada caso, ¿no? Si volvemos al tema de los workflows, es claro, porque nosotros somos los que creamos el workflow y sabemos Mm. por dónde va el flujo, ¿no? Y dependiendo de qué pase, pues si va por un sitio o va por otro. Pero en el caso de los agentes, sí que hay dos aproximaciones ahora mismo que son las que están compitiendo en el mercado. Por lo menos así lo percibo yo en los casos que he trabajado y demás. Por un lado tenemos la idea de que este orquestador tenga un conjunto muy amplio de agentes, un poco lo que habías comentado antes de la supería, ¿no? Que tiene a su disposición miles de agentes, ¿no? Pues sería un poco cómo sería esa supería, cuál sería el motor que decide qué agente llamar en cada momento. Y lo que se plantea es el hecho de que haya un modelo de Machine Learning que en base a la experiencia anterior de orquestaciones correctas o incorrectas, ¿no? Casos en los que se haya equivocado mandando la tarea a un agente incorrecto o casos en los que lo haya hecho bien, ¿no? Con esa información entrenemos un modelo de Machine Learning que no tiene por qué ser un modelo de lenguaje, em, para que de forma dinámica, pues en función de la pregunta que le llegue del usuario, elija cuál es el siguiente agente en ser invocado, ¿no? Entonces, esa es una de las aproximaciones. La pega que tiene o el problema que yo le veo por las pruebas que hemos hecho y demás es que requiere una continua actualización del modelo, un continuo aprendizaje y es muy sensible a que si cambia algo por ejemplo, partiendo otra vez del ejemplo de agentes de una empresa que hay uno de atención al cliente, de desarrolladores, de operaciones, tal, incluir un nuevo agente en ese flujo cambia por completo el modelo. Tenemos que volver a entrenar sabiendo que hay un agente más, ¿no? El tener que ahora cambiar y renombrar un departamento, porque ahora el de operaciones se va a partir en dos, en finanzas y en no sé qué, pues eso ya te descoloca el modelo, tenemos que volver a reentrenarlo, ¿no? Entonces es un continuo adaptación y entrenamiento de ese modelo y quizá para un caso en el que tengamos un conjunto de agentes cerrado, que sabemos que no va a incrementarse, ¿no? Y que va a ser siempre el mismo a lo largo del tiempo, pues podría ser una buena opción. Pero para casos más, digamos, casos en los que no se tiene tan claro y queremos más flexibilidad, ¿no? El poder meter más agentes en el futuro, el poder cambiar el flujo en cierto momento y que de repente un agente, pues que hacía una cosa, ahora hace otra, ¿no? O se ajusta un poco su scope. Em, lo que se suele hacer, o la otra cosa que en el mercado compite con esta aproximación, es crear pequeños grupos de agentes, ¿no? Lo vas a encontrar como swarms de agentes, enjambres, ¿no? Sería la traducción, en los cuales hay un pequeño orquestador, digamos, que es el encargado de manejar ese conjunto de agentes, encargado de resolver una tarea, ¿no? Y por encima de él tendríamos a otro orquestador que en cada momento llama al subconjunto de agentes que necesita, ¿no? De esta forma, ¿qué ganamos? Pues que no hace falta como tal un modelo que tengamos que entrenar para decidir a qué agente llamar, sino con un propio modelo de lenguaje o pues algún modelo de OpenAI o de Claude o de alguno que elijamos, algún LLM, eh, con lenguaje natural y dando una pequeña descripción de cada uno de esos subconjuntos de agentes que tenemos o de cada agente, bastaría para que nos decida de forma correcta cuál es el siguiente en ser invocado, ¿no? Y si en el día de mañana se añade uno más, no pasa nada, porque esto es parte de la configuración del proyecto. Cuando tenga que decidir, volverá a leer, verá que hay uno más y lo llamará cuando lo considere, ¿no? Es mucho más sencillo el quitar, poner, añadir nuevos enjambres, ¿no? Nuevos swarms de agentes. Entonces, esas son las dos variantes que hay, ¿no? A nivel de
velocidad de respuesta, porque queremos que la respuesta sea rápida y consuma poco, Sí. entiendo que tener un enjambre de agentes puede ser más lento y llevar más cómputo que algo más sencillo, aunque sea más genérico. Exacto, eso ahí has dado en la tecla porque ese es el otro punto, el tema de la latencia, ¿no? En todos los productos que involucran IA generativa, sobre todo LLMs y demás, el problema de la latencia es algo que hay que tener en cuenta, porque bueno, cada modelo, dependiendo de la petición que le hagas, puede consumir 3 4 segundos de tiempo, ¿no? de la ejecución. Si estamos hablando de un flujo de 10 20 agentes, pues es muy fácil que en hacer algo que aparentemente es sencillo, pues te tarde 1 minuto, 2 minutos, ¿no? Eso, dependiendo del proyecto o del caso, puede ser un problema o puede aceptarse, ¿no? Entonces, volviendo a lo que habías preguntado, claro, con este agente, o sea, con esta variante que he comentado última, sí que aumentamos la latencia, ¿no? Entonces, lo que se ha propuesto para intentar reducir esto un poco es que a lo mejor no hace falta que utilicemos modelos muy grandes, muy pesados para esta orquestación. Hay un paper de NVIDIA que propone utilizar, en vez de LLMs, utilizar SLMs, que son Small Language Models, ¿no? Y vienen a ser modelos de, a lo mejor, en vez de el último de GPT que sacó Open Source es de 120 billones de parámetros, ¿no? Pues hablamos de modelos pequeños del orden de 1 a 10 billones de parámetros, que son mucho más manejeros, se pueden incluso hacerle un fine tuning de forma más económica y, y consumen, claro, tardan menos en responder. Entonces, tendríamos un tiempo de respuesta más aceptable y por lo general esta aproximación funciona, por lo menos lo que yo he probado, funciona un poquito mejor que la otra. La otra, sin embargo, es muy buena opción, como comento. O sea, tampoco quiero ser aquí el que diga, no, no, usad esto porque la otra no funciona. No, no, la otra puede Aquí, funcionar. aquí se puede opinar de lo que sea, ¿eh? Esto es un podcast totalmente libertad de expresión. Sí, sí, no, a ver, la otra opción, simplemente en mi caso, es que no he encontrado todavía una aplicación, o sea, ninguna prueba de concepto en la que hemos hecho aplica realmente, ¿no? Pero podría darse el caso en el que sea una opción a considerar, porque lo que tú dices, si hacemos un modelo sencillo de que elija, a lo mejor que no sea un modelo de lenguaje de estos, un Large Language Model o cualquier otra cosa, podríamos acelerar muchísimo el tiempo de decisión, ¿no? Y el workflow pues iría mucho más rápido. Entonces, y ese podría ser nuestro cerebro, digamos, nuestro planificador y orquestador de todo el workflow. O sea que sí, que dependiendo del problema, se elige una u otra opción. Y a la hora de supervisar y que está funcionando bien, también podría ser un poco más complejo esta segunda opción del enjambre, o también estaría eso estudiado y se sabe cómo supervisar. No, es complicado porque, bueno, al final, claro, aquí requiere el tener logueado, ¿no? Y la traza completa de ejecución y el saber las decisiones por qué las ha tomado, ¿no? En algunos casos, de los primeros que trabajé, pues cometimos el error, ¿no? Por así decir, de no trazar estas decisiones, ¿no? Que tomaban los orquestadores. Y claro, pues te vuelves un poco loco, de repente el flujo, pues se llaman a los agentes en orden incorrecto y demás. Entonces, lo que se suele hacer es guardar la traza de todo y se pueden utilizar modelos de lenguaje para analizar esa información, ¿no? Y tratar de mejorar y de fine-tunear el prompt, ¿no? de nuestros orquestadores. Entonces, es la forma que usamos para medir, ¿no? Cómo se está comportando. Pero de todas formas, es algo complicado de detectar de primeras. No es tan fácil como en un modelo de Machine Learning clásico, que, bueno, puedes detectar, ¿no? Con esto del data drift, que efectivamente ha dejado la performance del modelo ha bajado, ¿no? Porque ha cambiado el dataset sobre el que se entrenó o lo que sea. Y por lo tanto, ¿Data drift qué sería? esto es un fenómeno que hay en Machine Learning, que es cuando el conjunto de datos en los que tú entrenaste tu modelo cambia. Pues imaginemos, vamos a poner un ejemplo fácil, un modelo trabaja con imágenes, ¿no? Y ha sido entrenado en las matrículas de coches de Europa, por ejemplo, para detectar números en esas matrículas. Pues imaginemos que por alguna razón cambia la matrícula de los coches, ¿no? Y cambia el diseño y ahora es de otra forma. Pues entonces nuestro modelo, lo más seguro es que se vea perjudicada su performance, porque esas nuevas matrículas pues no siguen la distribución que seguía la base de datos que utilizamos para entrenarlo, ¿no?
Entonces, esto sí que se puede detectar fácilmente en Machine Learning y se puede reentrenar el modelo utilizando nuevas imágenes en base a esto para, digamos, volver a subir el accuracy del modelo y que vuelva a tener la calidad que tenía antes, ¿no? Pero claro, este fenómeno con los LLMs y con el lenguaje natural es más complicado de detectar y sobre todo es más complicado de decidir qué métricas utilizamos para detectar estos desvíos estos desvíos y estas incoherencias e incorrecciones, ¿no? en los agentes. Vale, se me ha caído la luz. Vale, ahora tenemos la teoría clara completamente. Sabemos los agentes de dónde vienen, cómo funcionan un poco, aunque por encima, pero teóricamente. Y ahora me interesa irnos a algún ejemplo práctico, alguna cosa que hayas trabajado tú, sobre todo cosas públicas, no queremos meternos en Sí, sí, ningún sí, tema de sí. confidencialidad. No, Así que sí. cuéntanos algo por ahí que tengas. Pues a ver, puedo contaros el primer caso en el que estuve trabajando cuando entré en Accenture y se me presentó la oportunidad de trabajar en agentes, que fue para un banco, ¿no? Un banco de aquí de España. No voy a dar el nombre por temas de confidencialidad, pero se quería hacer un sistema multiagente para acelerar el proceso, bueno, en conectarnos con la base de datos de este banco y extraer cierta información y agilizar un proceso, ¿no? con el equipo de operaciones. Entonces, ¿por qué es interesante este caso? Porque más allá de lo que hacía el caso en sí, que es complicado de explicar, sobre todo si no puedo dar muchos detalles, me sirvió mucho para aprender sobre cómo se trabaja con agentes, ¿no? Porque utilizamos un framework que era Autogen, que ahora mismo creo que ha cambiado de nombre, es de Microsoft, entonces creo que pertenece al paquete de Python de Microsoft ahora para construir agentes. Y básicamente este framework era muy nuevo y había muchas cosas que tenía muy bien y otras que tenía un poco verdes, ¿no? Entonces, empezamos a darle mucha libertad a nuestros agentes, ¿no? Porque vimos que tenían la opción de que ellos mismos, si veían que les faltaba algo, podían crear código Python que ejecutaban y extraían la información y demás, ¿no? Nos pareció muy, muy guay y empezamos a utilizar eso pues para nuestra solución. Y empezamos a ver que eso se iba bastante en cuanto al consumo de tokens, había muchas llamadas recurrentes a los agentes porque ellos mismos iban iterando sobre sus errores hasta que daban con la tecla y eran conversaciones un poco absurdas porque se convertían en un pelear con el agente contra sí mismo para arreglar el código, ¿no? Entonces, ahí aprendimos la lección más básica que es el agente debe estar muy acotado. Lo que puede hacer un agente tiene que estar muy acotado. Tiene que ser un prompt que le da el rol y luego un conjunto de herramientas que, a ser posible, las programes tú porque sepas cuáles son las llamadas que tiene que hacer, a qué servicios, a qué base de datos, a qué API. Todo lo que sea el procesamiento de esa información, hazlo tú también. No hace falta que lo haga el agente. Em, a lo mejor en algún caso puede ser interesante que lo haga la gente, pero para nosotros, de forma general, eso fue lo que aprendimos. Y también aprendimos sobre orquestación. Y el decirle al orquestador en su prompt, especificarle de forma muy clara los pasos a seguir para resolver el problema, ¿no? Entonces, bueno, este fue el primer caso con el que aprendí sobre agentes, pero el que creo que es más interesante es el segundo en el que estoy Pero ahora. antes de ir al segundo, Sí, para, porque has comentado que era para un banco, ¿no? ¿Cómo sí. puede necesitar un banco un agente si, por lo general, pues un banco necesita operar sobre números, tablas, automatizar procesos? ¿Dónde Sí, puede entrar en juego un agente? No digo que sea exactamente tu proceso, sino, sí. aunque puede comentar hasta donde puedas de tu proyecto, pero un poco qué ejemplos de casos de uso puede tener un banco a la hora de implementar agentes. Sí, buena pregunta. Pues a ver, al final, como tú dices, los bancos trabajan con una base de datos numéricas enormes, ¿no? Y al final, como pueden entrar los agentes en juego y ayudar, es haciendo operaciones repetitivas que hagan las personas que trabajan en ese banco manejando esos datos, eh, de forma que, como tal, al modelo de lenguaje no le vamos a pedir la tarea de que mire los datos, los interprete y los maneje, sino que simplemente le daremos acceso a herramientas que procesarán los datos por nosotros de la forma en la que ellos lo hagan, que accedan a las tablas y hagan las consultas, los informes y las cosas de las formas que ellos
que ellos hagan. De hecho, invertimos tiempo en programar en código todas esas operaciones que son pasos fijos y definidos, ¿no? Y lo que hacemos es crear agentes que de forma inteligente, cuando sea necesario, llamen a cada una de esas operaciones, a cada una de esas tools, ¿no? Entonces, parte del proceso de la creación de agentes, una parte muy importante es la creación de las tools. Muchas veces nosotros hemos empezado creando esas tools porque hablamos con el cliente, nos define sus procesos, nos define cómo manejan los datos, llevamos toda esa información a código y luego lo servimos a los agentes mediante las tools y demás, ¿no? Claro, yo cuando pienso en proyectos de IA, agentes y demás, siempre pienso, ¿se podrá hacer simplemente con algo más sencillo? ¿Se puede utilizar simplemente un código de Python que haga los cálculos y te saque el numerito? Sí, Es decir, hay que diferenciar bien en qué caso un agente puede tener sentido, cuando hay que, no sé, tirar un poco más de improvisación a la hora a lo largo del proceso, pero quizás no siempre haga falta agentes. Y esto me lleva a este producto que venden muchas empresas de automatiza con agentes de IA, automatiza con IA tu empresa, sí. que muchas veces no hace falta tampoco meter un agente para resolver todos los problemas. Exacto. No solo tampoco, o sea, ya no solo agentes, sino muchas Mm, veces hemos dado ya hemos dejado de lado los que son algoritmos y modelos de Machine Learning clásico incluso, que en muchas ocasiones son la solución para muchos de los problemas que se plantean. Pero como ahora está de moda los agentes, los LLMs y todo eso, la primera pregunta, o sea, la primera respuesta fácil que se da es, ¿necesitas automatizar esto? Toma, usa este agente, usa estos LLMs, usa sí, tal. Y es como, a ver, vamos a analizar el problema, porque lo que tú dices, si estamos trabajando con datos y demás, hay algoritmos muy potentes pertenecientes al Machine Learning clásico, digamos, que no tiene tantos años, ¿no? Pero que lo resolverían mucho mejor en muchas ocasiones, ¿no? Y es un poco sí, matar por eso, moscas a cañonazo. sí, por eso toda empresa que esté pensando en automatizar con IA, esté escuchando este podcast, que sepa que hay quizás otra alternativa más fácil y más Y barata. más barata, totalmente. Sí, sí, sí. Porque cuando entra en juego también la palabra IA y agentes y demás, me imagino que el precio sube. Sí, 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 sí. Pero más que nada por eso, porque al final se utilizan los motores de cada uno de esos agentes, son LLMs muchas veces más potentes de lo que realmente necesitan. Y al final el consumo de tokens, ¿no? Se nota en la factura. Y bueno, que hace falta gente especializada para montarlo, no es algo sencillo. Es verdad que ahora se ha democratizado mucho este tema, de forma que ChatGPT bueno, OpenAI ha sacado su propio Agent Builder, ¿no? De forma que tú puedes Ujú. crear tus agentes así de forma visual, ¿no? O luego las propias herramientas de N8N, por ejemplo, como comentabas antes, que son no code, pues también han sacado sus agentes. Pero claro, esto está muy bien para una primera aproximación, pero en la mayoría de casos reales en los que tengas que conectar esos agentes con fuentes de datos de cliente, que tengan que estar en un entorno de cliente, no pueden estar desplegados así en el cloud a vista de todos y demás, eso todos pues incurre en gastos y es un trabajo especializado que requiere pues eso, conocimiento en la materia, la verdad, no es también un poco haciendo hincapié en esto porque veo últimamente en LinkedIn y demás eso, que hay mucha gente que habla sobre este tema y hacen pues sus agentes y sus cosas, que ojo, que está muy bien. Pero que sí que es verdad que hay que tener cuidado a la hora de venderlo porque Ya. es un tema complejo, sobre todo el tema del despliegue y dónde quiere ese agente, la confidencialidad, la seguridad de los datos y todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. A lo mejor te venden un agente y es simplemente un wrapper de ChatGPT. Claro, O claro. sea, hay que tener cuidado. Exacto, exacto. Muchos IA sin humo y es conectarte a la API de OpenAI y ya está. Y preguntar, Pero sí, sí. bueno, vale, ese segundo ejemplo que tenías por ahí. Sí, este está más relacionado con el nuevo protocolo que ha sacado OpenAI, que se llama el Agent Commerce Protocol, que consiste en ser capaz de vender productos de tu empresa a través de ChatGPT, ¿no? Esto sí que me pareció una revolución cuando salió. Igual que lo último que ha sacado OpenAI del navegador, pues creo que tiene sus pros y sus contras. Si quieres, luego lo mencionamos.
Y lo comentamos también. Esto sí que me ha parecido una revolución, porque te permite usar una aplicación centralizada como es ChatGPT para realizar todo lo que tú necesites en tu día, ¿no? Poco a poco van incrementando sus funcionalidades, sus conectividades, te puedes conectar a tus repositorios de GitHub, a tu Drive, ahora también puedes estar intentando que puedas comprar a través de ChatGPT. Y entonces, por entrar más en materia de lo que es el proyecto, consiste en... Ahora mismo lo que estamos haciendo es, dada una base de datos de de un cliente que quiere vender en ChatGPT, pues hemos diseñado un sistema de agentes que permite pues analizar su base de datos, entender su estructura, cómo se conectan entre sí las tablas y cuál sería el mapeo que deberíamos hacer de sus campos al estándar que ha propuesto ChatGPT para que podamos vender en su plataforma, ¿no? Es un problema común, o sea, común no, es un problema que ya hay literatura sobre él. Lo primero que hicimos fue investigar y efectivamente pues, el tema de pasar de una base de datos A a una base de datos B es un problema estudiado, pero que con todo este tema de la IA generativa, de los LLMs y demás, pues habían surgido nuevos estudios que permitían hacerlo de una forma más eficiente y, bueno, no eficiente, porque al final tarda un poco, ¿no? Pero con mayor calidad y nada, pues hemos creado una solución que te permite hacer eso, ¿no? Y la Es verdad es que decir, bien. yo tengo una tienda de algo y quiero vender mis productos a través de ChatGPT, Exacto. de forma que un usuario cualquiera cuando busque silla azul, aparezcan mis sillas azules ahí y las pueda comprar a través de ChatGPT Exacto. Ujú. y Entonces, optimizar que salgan mis sillas, ¿no? Es decir, intentar una especie de un poco de SEO dentro de ChatGPT o no sé, no iría por ahí. esa parte todavía no la hemos cubierto. Estamos en la fase de, tú tienes una empresa de sillas, como has comentado, que la quieres vender a través de ChatGPT, ¿no? Pues lo primero que tienes que hacer es poner tus datos en una estructura concreta. No vale que tú le des a ChatGPT acceso a tu base de datos, no. Necesitas enviar la información en un JSON con una estructura determinada. Que esto hay una página para ChatGPT, ¿no? Bueno, OpenAI creó la página en la sección de developers para el protocolo. Hay un JSON que se llama el Product Feed Spec que te dice cuáles son los campos que tienes que manejar y bueno, y qué significa cada uno. Y pues tienes el título del producto, tienes la URL para alguna imagen, tienes comentarios, tienes. Entonces, lo primero que hay que hacer es de tu base de datos traducirla a esa nueva estructura, a ese JSON, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Luego, una vez que tenemos ese JSON, la siguiente parte es conectarlo con la herramienta de ChatGPT, ¿no? Que ahí todavía no hemos entrado. Esa sería la siguiente fase, ¿no? Pero esperamos llegar hasta ahí, es la idea. Y eso la verdad que no lo conocía, es muy reciente, ¿no? El de la tienda dentro de Sí, ChatGPT. ¿En sí. España está ya disponible o es de momento solo Estados Unidos? No, de momento es Estados Unidos y hasta ahora la única empresa que lo está haciendo es Walmart. Ha empezado a utilizar este protocolo para vender sus productos por ahí. Pero de momento el tema de poner tus productos en ChatGPT es algo que está en desarrollo. De hecho, en la propia documentación de ChatGPT y de OpenAI te dice que contactes con ellos, ¿no? En la fase en la que, o sea, suponiendo que ya tienes tu esquema preparado para vender, no es una integración sencilla. Tienes que contactar con ellos y decir que quieres vender y tendrán que aprobarlo y demás. Eso mola. Lo que pasa es que estoy pensando en cuando entre ahí Amazon, por ejemplo, o alguno de estos Claro, AliExpress o algo, va a ser complicado claro, hacerse hueco ahí. Bueno, como pasa en internet actualmente, pero ya hasta total, dentro del total, sí. propio buscador. Pero bueno, veremos cuando llegue a España, cómo se desarrolla. Ujú. Y siguiendo hablando un poco de OpenAI, al final todos los episodios hablamos de OpenAI por lo que sea. El tema del nuevo navegador que ha salido, Sí, a mí tampoco me convence demasiado, no sé a ti. sí. No, yo más que nada lo que no me convence es el hecho de que haya una IA continuamente viendo lo que haces, las páginas que consumes y demás, ¿no? Más que nada porque, a ver, siendo Vamos a sinceros, explicar primero lo que sería este nuevo navegador, o sea, o en qué se basa, en qué idea se sí, basa. o sea, este navegador sí que es verdad que no he tenido la ocasión de leerme en detalle en qué consiste, entonces pido perdón si cometo alguna imprecisión,
Pero por lo que he leído en algún artículo y demás, es básicamente un navegador que tiene incrustado, digamos, una inteligencia artificial que te ayuda durante todo el proceso de tu navegación de los productos que consultas y demás, te va asistiendo, ¿no? Pues para navegar de forma más eficiente, pues para obtener información extra sobre lo que estás viendo, em, etcétera, ¿no? Incluso puedes lanzar procesos, creo. Entonces, a mí personalmente la parte en la que no me gusta mucho es el hecho de que tengas ahí un LLM continuamente viendo qué consumes de forma habitual. O sea, más que nada porque ya hay muchas herramientas. Esta información nuestra ya la tienen de muchas formas. Incluso revisando nuestros chats con ChatGPT la tienen, ¿no? Lo que pasa es que por lo menos en esas situaciones en las que yo hablo con ChatGPT y demás, soy yo consciente de que eso está pasando, ¿no? Pero con un navegador es como tener a alguien mirando continuamente lo que haces, sin que tú realmente, a lo mejor no quieres que vea eso que estás consumiendo, no porque sea contenido inadecuado, sino porque a lo mejor pues es información sensible sobre qué te gusta a ti, qué tipo de productos te gusta a ti consumir, que no querrías que supiese un modelo y luego que mucho menos se utilizase esa información para reentrenarlo. Entonces, esa es la parte que no me gusta, ¿no? Sí que tiene mucho potencial, pero eso no. Eso ya ocurre, ¿no? El tema de las cookies y cuando aceptamos navegar por páginas donde hay que aceptar cookies y demás, ya Sí, está ocurriendo en cierta medida. en cierta medida ocurre, pero al final las cookies es algo que tienes que aceptar, ¿no? O sea, a ver, dentro de lo que cabe es algo que tú sabes que está pasando, pero por lo menos te lo preguntan, ¿no? Y tú lo acoges y lo aceptas, ¿no? Esto otro es más diciendo, mira, por el hecho de usar este programa, esto va a estar ahí siempre, ¿no? Entonces, pues ya sabrás lo que buscas, lo que haces, ¿no? Sí. Yo creo que todas estas herramientas que salen de navegadores con esta IA integrada, esto que también sacó OpenAI de tipo NH2N, Ujú. yo creo que las diferentes empresas de inteligencia artificial me iba a decir el mundo, pero bueno, Estados Unidos principalmente, saca una un producto y ya parece que la otra tiene que copiarle y entonces vemos la misma herramienta multiplicada por 3 o por 4. Sí, sí, Entonces sí, sí. esto al usuario le supone un caos mental de cuál utilizo, cuál acaba de salir. Es un poco complicado estar a la última, si es que se quiere estar a la última, o elegir la herramienta más correcta en cada caso. Sí, totalmente. De hecho, esto me recuerda un poco a lo que pasó también con DeepSeek en su día, cuando salió el modelo chino, porque, bueno, supuso una revolución porque daba unas prestaciones muy similares a lo que era ChatGPT con un modelo de razonamiento y encima era mucho más barato, ¿no? Entonces, rápidamente, ahí OpenAI entró en juego, sacó otro modelo, no me acuerdo exactamente cuál era, si era el 4.1 o que rápidamente eso abarataba muchísimo los costes y trataba de competir, ¿no? Entonces vemos eso, una continua carrera por cada uno que saca algo que parece interesante, sale otra empresa detrás y saca lo mismo, ¿no? Entonces es un tema complicado, pero por ejemplo, avances como tal significativos, últimamente sí que estamos viendo menos. También un poco porque sí que me da la impresión de que estamos tocando un poco ese techo de cristal. Hemos visto muchos avances muy rápidos. Y creo que ahora las cosas van más por lo último que ha sacado Anthropic. Creo, no sé si lo has visto, esto sí que es muy reciente. No sé si es de hoy o de hace un par de días, el tema de las skills en los agentes, ¿no? Lo he visto. Yo tengo pendiente revisar este artículo porque me ha salido hoy, me lo han comentado en el trabajo. Y básicamente, por lo que me ha parecido entender, es el hecho de que tú puedas dar a tus agentes ya ciertas skills o a tus modelos, poder decirle, especializarlo en ciertas áreas, ¿no? Esto sí que me parece también interesante porque te da la opción de que ellos hayan entrenado modelos ya no solo en contenidos genéricos, sino a lo mejor en áreas concretas, ¿no? Y te lo ofrezcan como skills de forma que tú pues no tengas un modelo general, sino que puedas tener modelos más específicos, ¿no? Para tus agentes o para tus tareas, ¿no? Entonces, eso sí me parece interesante. Es verdad que la evolución empezó exponencial y se está frenando un poco. A ver si no aparece China con algo disruptor de nuevo o Total, OpenAI total. saca algo que tengan por ahí bajo la manga. También es normal, o sea, al final vivo muchos avances de primeras y bueno, todo lo que he comentado antes en la cronología, ¿no? Un poco han sido revoluciones,
todos y cada uno de los pasos, tanto el algoritmo del RAG, el hecho de poder invocar tools, la creación de agentes, todo esto ha sido una revolución una tras otra. Y ahora estamos en un punto en el cual, pues bueno, hay que consolidar un poco todo eso, ¿no? Entonces, creo que vamos a ver un poco, no vamos a ver tantas innovaciones disruptivas, sino que vamos a ver un poco más una estandarización de todo esto. Vamos a ir viendo poco a poco cómo, esto es un poco ya a modo de predicción, cómo las empresas tipo Google y demás empiezan a sacar su suite de agentes, en cierto modo ya lo están haciendo, que mediante los protocolos que he comentado antes, el Agent to Agent, los MCPs para las tools y demás, pues van a ir interconectándose con otras compañías, ¿no? Y en cierto modo a lo mejor evolucionamos a un ecosistema agéntico en el que cada uno tiene su propio agente y se conecta a Internet mediante estos agentes que cada empresa pone a su disposición, ¿no? Y que va a cambiar la forma en la que buscamos la información, consumimos las aplicaciones para comprar y demás. Entonces, pero bueno, primero pasa por la fase de asentar todo lo que hay, porque ha crecido muy rápido, pero son pocos los casos que hay en producción. Bueno, por Sí, mencionar, si me permites, el claro, caso, claro. lo podéis ver, hay un caso de éxito de Accenture con Repsol, que es una plataforma de agentes que ha montado Repsol ya en un entorno productivo, ¿no? Que es complicado que un ecosistema de agentes llegue a producción, ¿no? Pues en ese caso se está consiguiendo, pero bueno, aún no es lo normal. Que cuéntanos un poco más sobre eso. Es público, ¿no? Sí, es público, es público. Pues a ver, yo como tal no he trabajado, sí que conozco a gente del equipo que ha desarrollado, ¿no? Este sistema de agentes. eh, yo no he sido parte, entonces lo que puedo decir es que en total creo que se han hecho unos 20 agentes, y que tratan de automatizar procesos internos de la empresa de Repsol, ¿no? Entonces, aquí Repsol se desmarca un poco como dentro de las empresas del mundo energético, por ser la primera en incorporar sistemas de inteligencia artificial y agentes, y los quieren involucrar con su equipo de gente de operaciones. Ahí creo que vi en la noticia que había como 50 operadores de Repsol en colaboración con estos 20 agentes para resolver los problemas, ¿no? Entonces, al final es como meter una persona más. Son miembros del equipo también, estos agentes con los que pueden hablar y colaborar para resolver sus tareas. ¿Qué tipo de problemas son los que resuelven? ¿Hacia qué departamento está orientado? ¿Se sabe eso? Pues sinceramente ahí me pillas. Esto quizá habría que hablar con alguien que ha trabajado en ese caso porque la noticia que yo vi daban información un poco general, la verdad. Mm, claro. Pero bueno, imagino que sí. Son procesos internos, no es nada de cara al usuario, hasta donde tengo entendido, al menos de momento. Y bueno, el proyecto sigue. O sea, mis compañeros van a continuar y tienen desde varios años. O sea, que iremos viendo avances en en este campo. Mm. ¿Y crees que puede, si una empresa se dedica a lo que sea, está promocionando sus servicios y pone en su página web o públicamente utilizamos agentes como nuestro equipo de trabajo? ¿Crees que eso puede generar desconfianza en algunos casos? ¿O la gente ya asume que eso es bueno en cualquier caso y lo va a valorar más positivamente? Pues mira, esto es una cuestión un poco filosófica y no lo había pensado mucho, así que bueno, te lo voy a decir Sí. ahora mi opinión. Estamos ya al final del episodio, así que ya empezamos a filosofar si hace Sí, falta. a ver, ahora mismo estamos viendo, sobre todo en el mundo occidental, en Europa, en Estados Unidos y demás, la población se está envejeciendo, ¿no? De cierta forma. Entonces, hay mucha más población de la época, lo que llamamos los boomers, ¿no? De 50, 40 años y tal, que gente joven. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque al final, como esa persona, este grupo de población va a ser mayoría, entre ese grupo todavía no hay una aceptación generalizada de la inteligencia artificial y lo suelen percibir como algo que no ofensivo, sino como que quieren reemplazar a las personas por máquinas, ¿no? Y entonces hay cierta negatividad sobre estos cambios, ¿no? Entonces, es por lo que pienso que a nivel de marketing no lo tendría que hacer muy, muy bien esa empresa para tener un éxito generalizado. Porque entre la gente joven y tal, sí que podría a lo mejor tener más acogida y parecer atractivo. Pero
no sé, tiene que saber venderse y explicar eso bien. Sí, sí. Sería complicado, dependería del sector, qué tipo de producto tiene la empresa, hacia quién va dirigido. Exacto. No sería para todo el mundo. Si es un concesionario que está vendiendo coches y te dice, te va a recomendar un coche mi agente especializado, que es una IA, pues quizá el comprador del coche no sea lo que está buscando en ese momento. Total, total. Y luego también muchas personas ya, bueno, ya hay muchos chatbots, ¿no? De atención al cliente en muchas empresas, no tan sofisticados como para usar LLMs y tal. Pero muchas personas ya se encuentran insatisfechas sabiendo que les atiende una máquina y prefieren el trato humano, ¿no? Entonces es algo que definitivamente va a acabar pasando. Yo lo tengo claro. Lo que pasa es que de primeras va a haber cierto rechazo, entiendo, ante ese tipo de empresas y tal. Sí. Pero bueno, Sí. Vale, ya para terminar un poco, una pregunta, volvemos a la parte un poco más técnica, dejamos de filosofar, pero sí que interesante para esta gente que haya escuchado este episodio y le pueda acabar interesando el tema de agentes, trabajar como ingeniero de inteligencia artificial. ¿Cuáles son un poco las herramientas que tú recomiendas para iniciarse en todo esto? Has hablado de sí. Coursera, pero ¿alguna cosa más en concreto? Sí, bueno, también está Udemy, ¿no? Udemy tiene un montón de cursos sobre inteligencia artificial, sobre agentes y demás muy interesantes. Yo lo que recomiendo es, tiene que tener de primeras, para no asustarse, digamos, si son personas que a lo mejor no están muy familiarizadas con el código, con el software y demás, hay muchas herramientas no code como N8N, como el Legend Builder de OpenAI y demás, que son muy interesantes para que trastees un poco y veas el potencial que tienen estos agentes, ¿no? Entonces, yo eso lo recomiendo. Entonces, como primera aproximación, conocer ese tipo de herramientas puede ser muy útil, pero sí que veo que si te quieres dedicar profesionalmente a esto, debes tener conocimientos sólidos de Python. Es al final el lenguaje de programación por excelencia de todo el mundo de data, IA y agentes también. Los frameworks más populares de creación de agentes son LangGraph, LangChain. También puedes ver, hay uno que es Crew AI, eso es, que también te permite crear agentes, incluso el de Microsoft también. Entonces, estos son los estándares que se siguen más o menos en el mercado, sobre todo LangGraph y LangChain. Y luego también habría que conocer algo de arquitectura. Yo creo que es muy importante que sepas ya no solo poner tus agentes a funcionar y crear tu programa y mostrarlo, sino el saber algo de Docker y cómo poner esta solución a correr dentro de una máquina de Docker, cómo desplegarlo incluso en un entorno cloud. Eso ya es para 10, ¿no? Pero tener pequeñas nociones de esto es necesario para saber qué es lo que se mueve por Pero ahí. al final, un proyecto de este tipo no es simplemente le doy información a la gente para que entienda y ya tengo el proyecto hecho. Va Claro. de principio a fin, end to end. O sea, Exacto, sí, aquí ya depende de cómo esté de especializada tu área si estás trabajando en una empresa en la que estás tú solo, pues efectivamente tendrás que hacerte cargo del flujo end-to-end y tendrás que saber de arquitectura, de backend y todo. Si perteneces a un equipo donde tenemos un equipo de DevOps que se va a encargar más de esa parte de despliegue, tú te tienes que preocupar más de solamente lo que es el desarrollo del backend, pues solo con saber de Python, de LangChain y demás podría ser suficiente. Pero igualmente mi recomendación es que sepas de arquitectura también, porque te va a servir mucho para comunicarte de forma efectiva con el equipo de DevOps si es necesario, o, o luego incluso si tú quieres hacer alguna prueba o hacer algún proyecto personal, te va a hacer falta. Sí, sí. tengo muchas ganas de leer papers y estar al día de todo lo que va ocurriendo. Sí, sí, sí. Porque aunque hemos dicho que no evoluciona ya a un ritmo tan vertiginoso y exponencial como antes, pero sí que diariamente o semanalmente hay novedades y hay que estar al día de nuevas investigaciones que vayan saliendo, nuevos estudios, y Sí, sí, esto es sí. parte del trabajo también. Total, total. A mí me da miedo cuando me voy de vacaciones 15 días y vuelvo. Es como, joder, están ahí ya mis compañeros ahí diciéndome, ¿has leído lo nuevo que ha salido de no sé qué y lo tal? Y madre mía, se me acumulan las noticias, los papers y totalmente, ¿eh? Pero bueno, dentro de lo que cabe ya vamos, por lo menos yo he percibido cierta relajación en los últimos días, vamos. Bueno, es que está a punto de salir algo Sí, novedoso, sí, ya verás. seguro. Alguien saca algo ya mismo. Seguro que ya que se publique el episodio ha salido algo nuevo y ya vamos, Y ya me dejan por estamos mentiroso, sí, obsoletos. sí. Total. Vale, pues hasta aquí un poco lo que queríamos hablar hoy. Nos vamos quedando sin tiempo.
Muchas gracias por participar, Alejandro. Nada, muchas gracias, un Eh, placer. si quieres hacer alguna última reflexión o comentario sobre la charlita esta que hemos tenido ahora, para animar a la gente o tranquilizar o Sí, como no, quieras. yo mandar un mensaje de tranquilizar primero al público porque tampoco es algo que nos vayan a reemplazar las máquinas y demás, que es un poco la impresión que da muchas veces. Pero sí que veo que es diferencial aquella persona que sabe utilizar la inteligencia artificial en su día a día de la que no. Y eso sí que va a ser clave a la hora de encontrar trabajo y de mantener un puesto de trabajo incluso, ¿no? Entonces sí que animaría a, da igual el área en la que en el que te encuentres o el tipo de trabajo que tengas, porque al final yo creo que la IA va a llegar a todos sitios, que nociones básicas de, pues, de lo que es la inteligencia artificial y sobre todo la IA generativa, en lo que hemos hablado de OpenAI, algunas nociones de agentes y demás, yo creo que sí que sería necesario tener. Pues con esa reflexión lo dejamos. Muchas gracias, te seguiremos, te dejaré por aquí, dejaré a la gente tu LinkedIn o lo que sea Genial. necesario por aquí abajo. Muchas gracias. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Puedes escuchar los episodios de Innosfera en YouTube y Spotify. Encontrarás nuestras redes sociales en la descripción.